Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Por estos días fui invitado a un seminario internacional en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Allí escuché la conferencia del doctor René Moreno Alfonso y desde ese momento me di cuenta que tenía que invitarlo a este programa. Se trata de una persona preparada, magíster en Derecho Procesal Constitucional. Él es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Y es un tema de la mayor importancia. De la Constitución parte todo el ordenamiento jurídico interno. Es como la base, el cimiento, la parte esencial de nuestras instituciones, y siempre que tengamos claro ese concepto, vamos a entender que hay que defenderla, que hay que protegerla en las tantas cosas buenas que tiene, procurando cambiarle también tantas cosas malas que le dejaron. Doctor René, bienvenido a mi programa. Doctor, muy buenas noches, un gusto compartir este espacio con usted. ¿Por qué el derecho procesal es tan importante? Es importante para la vida ciudadana porque es la garantía que podemos ejercer en defensa de nuestros derechos constitucionales. Es decir, que de nada vale tener unos derechos si esos derechos no los defendemos para hacerlos efectivos, y los hacemos efectivos cuando toca a través de un proceso. Esa es la idea que estamos defendiendo, que no solamente es que exista un catálogo de derechos que nos garanticen constitucionalmente, ni que exista una garantía, sino que además el ciudadano se apropie de esas garantías y las pueda ejercer para que estos derechos sean eficaces. Ese catálogo de derechos de que usted habla, que los teóricos, los constitucionalistas llaman de primera, de segunda, de tercera generación, ya no está apareciendo, ya no están apareciendo como los de cuarta y quinta generación. Incluso hay autores que señalan que hay generaciones de quinta y sexta. En cuarta generación, para el común que pueda entender, se denominan que son los derechos de la bioética. Sí. Y los de quinta podemos señalar que son los de la biotecnología, es decir, que cada día los derechos se han ido expandiendo, y más que la expansión de los derechos hay que tener un instrumento para materializarlos y que no se queden en simples enunciados normativos. Repasando para algunos y complementando para otros, pues los de primera son los civiles y políticos, los de segunda son los sociales, económicos, culturales, y los de tercera son los derechos solidarios, ¿no? Así es, los derechos de tercera generación son los que hacen referencia a que todos en su conjunto, los miembros de la sociedad, deben salir a su defensa, y por eso estos derechos de tercera generación se llaman derechos de solidaridad, lo que el común de la gente los conoce como derechos colectivos, y existe una acción para su protección, que son las acciones populares, que se constitucionalizan a partir del año 91 en el artículo 88 de nuestra Carta Política. Muy bien. ¿Qué tanto hemos avanzado en Colombia, doctor René, realmente, no en cuanto a la protección teórica, a la consagración formal, sino en cuanto a la efectividad de los derechos? ¿Cómo cataloga usted ese avance? Yo creo que estamos en un estado de timidez del ejercicio de los derechos de segunda y tercera generación. Nuestra tradición jurídica colombiana es eminentemente individualista, por lo tanto aún persistimos en la defensa de derechos subjetivos individuales, y dejamos a un lado esas categorías que están allí, que defienden derechos colectivos como espacio público, moralidad pública, medio ambiente, seguridad pública, porque son derechos difusos, por lo tanto no requiere un doliente para que reclame,
sino es el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, vemos que estas acciones aún son limitadas a pesar de lo importante y solo se ocupan de ellas organizaciones como ONGs o personas que tienen algún alto sentido de la lucha por lo público. Es tanto como decirme, corrige si exagero, que la consagración del Estado social todavía es muy formal y hace falta concretizar más ese Estado social. Es tanto como que de alguna manera nos está quedando un tanto grande esa consagración. Sí, creo que hemos avanzado en el desarrollo teórico, pero en las prácticas judiciales podemos evidenciar que solamente en algunos derechos, y eso por la fuerza del contenido de las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana, ha expandido la protección a algunos derechos de segunda y tercera generación, pero estos derechos propiamente colectivos aún nos falta un camino por recorrer, a pesar de que tenemos problemas hoy en día minero-energéticos, de explotación de recursos naturales no renovables, de contaminaciones ambientales, de deforestación, es decir, cada día estos derechos colectivos son vulnerados y no hay una respuesta de la sociedad civil que utilice estos mecanismos que están consagrados constitucional y legalmente para buscar su protección. Por lo tanto, creo que el Estado Social de Derecho todavía está en deuda, porque señalamos que la defensa de los derechos de la sociedad y tenemos los derechos consagrados, tenemos el instrumento, pero aún no se ha visto un desarrollo en términos de sentencias judiciales que tutelen estos derechos. Para repaso de algunos y para entendimiento de otros, una vez que hagamos la primera muy pequeña pausa, le voy a preguntar a mi invitado acerca de cuáles son los mecanismos esenciales que existen en Colombia, que son muy importantes y donde ha habido grandes avances para la protección de los derechos humanos. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Ustedes me han escuchado muchas veces criticar la Constitución de 1991. Quedó con muchas falencias. Todavía no se han corregido, al contrario se han agravado. Pero entre los aciertos de ella, que también son muy importantes, está la amplia Carta de Derechos que ella consagró. Y no solamente se limitó a consagrarlo, sino que estableció unos mecanismos de protección que son muy importantes. Rápidamente, doctor René, hablemos un poco de ellos. Sí, afortunadamente se han constitucionalizado garantías constitucionales en defensa de los derechos de las personas y de los ciudadanos, entre ellas una que está en la tradición jurídica en nuestro país, la protección a la libertad mediante el habeas corpus, o tenemos la protección al derecho a la intimidad, a los datos, el habeas data, tenemos la protección a los derechos individuales que normalmente se llaman fundamentales, que es la acción de tutela, tenemos la acción de cumplimiento para el cumplimiento de los deberes de los servidores públicos, tenemos la acción popular y la acción de grupo, y le agregamos la protección de la defensa de la supremacía constitucional, que es la acción pública de inconstitucionalidad. Ese conjunto de garantías son las que nos permiten mirar que la Carta de Derechos no sea solamente una formalidad, sino que tengamos una posibilidad como ciudadanos de materializar y lograr la eficacia material de los derechos. ¿Cómo va en su concepto esa asimilación del común de la gente, que somos la mayoría, en la utilización de esos mecanismos? Creo que hemos sido un poco también tímidos en la medida en que solamente se ha masificado y se ha tratado de ampliar el conocimiento, pero solamente de una de estas acciones,
que quizás también es por la necesidad de la sociedad colombiana, y es el déficit del cumplimiento de derechos individuales. Por eso es que solamente se ha hecho notorio escasamente la acción de tutela, y no hemos un poco democratizado, para señalarlo de alguna manera, el ejercicio de las otras acciones, que también son muy importantes y que servirían como un instrumento para garantizar el conjunto de los derechos, que son también derechos ciudadanos, derechos de las personas, y que requieren protección por parte de las autoridades jurisdiccionales. Como decía al comienzo, el doctor René es el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, institución que está presidida por un joven brioso, inteligente, capaz, estudioso, que es Eduardo Andrés Velandia. Por estos días se está realizando en Cancún, en México, un congreso sobre este tema. Usted va a asistir a ese congreso. Puntualmente, ¿qué va a decir allí? El tema de este congreso, mi ponencia versa sobre las acciones populares en el Estado Social de Derecho desde una perspectiva crítica de cómo se aplican en Colombia. ¿Y qué crítica le hace usted concretamente a cómo se están aplicando? Primero, son deficitarias en la medida en que no existe una cultura de la acción popular. Segundo, ¿cómo conseguirla? Un poco masificando su divulgación y enseñanza, no solamente en las facultades de Derecho, sino a nivel ciudadano. Segundo, especializar jueces en acciones populares, porque hoy en día tenemos una dualidad. Conoce la jurisdicción civil y la jurisdicción contenciosa administrativa, y eso genera que ni siquiera para los abogados sea claro el desarrollo de esta acción. Usted también va a participar en 2 congresos más que realiza directamente la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. ¿De qué se van a ocupar en esos 2 congresos? Uno aquí en Colombia, en mayo del año entrante, en Paipa, y el otro en Argentina. Hablemos un poquito de eso. Sí, la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, en el interés de difundir esta disciplina, celebra anualmente un congreso, y el próximo año se celebrará en la ciudad de Paipa el 6º Congreso de Derecho Procesal Constitucional, y el eje temático va a ser la nueva dimensión de la disciplina del derecho procesal constitucional desde varias ópticas de procesos y sentencias constitucionales. Un poquito de eso, de las nuevas ópticas. ¿Qué se debe proyectar en este sentido en el país? Se debe proyectar que ahora la interpretación de los derechos no se tiene que hacer desde un punto de vista legalista, sino fundamentada en valores y principios constitucionales para desarrollar lo que es el Estado Social de Derecho. Para repaso y conocimiento de otros, hablemos un poquito de esos valores y de esos principios esenciales que son como consustanciales al sistema político colombiano. Por llamar de alguna manera los valores que están implícitos o explícitos en la Constitución Política de 1991, son aquellos que determinan la esencia del Estado y sin los cuales éste no podría subsistir. Razón por la cual podríamos decir, un valor es la solidaridad, otro valor constitucional tiene que ver con la democracia, que son pilares de este modelo, otro valor, el Estado Social de Derecho. Por lo tanto, estos valores tienen que estar desarrollados no solamente en la actividad legislativa, sino en la actuación de las autoridades administrativas. En esa óptica es que tiene que cambiar la interpretación de la ley y de la acción gubernamental. ¿Y la relación valores-principios? Los valores son los que nutren los principios son la aplicación de los valores, que a su vez tienen que ser la fuente del desarrollo normativo, es decir, los principios tienen que verse materializados en normas de carácter legal. Entonces, principios, debido proceso, principios, separación de funciones, principio, igualdad. Hablemos un poco de eso. Bueno, estos principios que determinan el modelo de Estado
sirven para que tengamos una nueva dimensión de la organización jurídica político del Estado y tienen que ser apropiados por los diferentes órganos del poder público para que se materialice el Estado Social de Derecho. Ejemplo, el principio del debido proceso. Entonces los diferentes estatutos legales tienen que materializar en la actuación administrativa, proceso laboral, proceso civil, este principio del debido proceso, sin el cual se rompería una estructura o la vértebra del Estado Social de Derecho. Por lo tanto, es una esencia que debe estar presente en toda la legislación y en la actuación de las autoridades. Ahí hace falta mucho por hacer porque es esencial que la comunidad se nutra de esos principios para que aprenda a defenderlos. Sí, creo que incluso en la enseñanza del derecho debe partir más de valores y principios que de normas legales, que es como un nuevo paradigma, es la discusión que estamos hoy en pleno siglo XXI de dos modelos entre el constitucionalismo clásico y lo que hoy en día podríamos denominar neoconstitucionalismo o nueva visión del derecho constitucional fundada en valores y en principios y no en reglas, que son mandatos y que son de aplicación obligatoria, en tanto que los otros principios y valores son de optimización en términos de hacer una sociedad más equitativa y más justa. ¿Y cómo es lo del constitucionalismo multimodal? Bueno, ese es un tema que es novedoso en nuestro modelo y normalmente estamos utilizando rápidamente, voy a decirlo en dos palabras, estamos hablando de supremacía constitucional y lo que el constitucionalismo multinivel dice es sustituir la supremacía por la primacía, es decir, no tiene que haber una autoridad superior, sino una autoridad que aplique por encima los derechos. Debemos aplicar aquella decisión de la autoridad que hace prevalecer los derechos humanos, más que el nivel jerárquico que es el que estamos acostumbrados. Y no se atenta con esa teoría contra la estabilidad jurídica. Después de la última muy pequeña pausa, ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Me encuentro con René Moreno, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, tocando estos temas que deben interesarnos a todas las personas y no simplemente a los ciudadanos, y no simplemente a los abogados, y no simplemente a los especialistas. Le había dejado planteado, René, el tema de la seguridad jurídica antes de la pausa. Rápidamente un poco de eso. Yo creo que esta corriente del constitucionalismo multinivel serviría de una manera democrática a construir una estabilidad jurídica en la medida en que vamos a tener credibilidad en los jueces, ya que un juez de cualquier nivel podría también producir sentencias que pudieran ser de un mayor alcance que la misma Corte Constitucional. Y esa estabilidad jurídica la estaríamos construyendo entre todos lo como hoy se denominan operadores judiciales. La Corte tendría entonces la función es de recoger lo que producen la base de los jueces y articular mediante sentencias que luego sean de unificación, pero no solamente producto de un grupo cerrado de 9 magistrados como es hoy, sino que también empezaríamos a mirar cómo todos los jueces pueden contribuir a consolidar una seguridad jurídica y haríamos más democrática la interpretación y la construcción de la jurisprudencia. A propósito, en este país donde la justicia es escasa en materia de paro judicial, ¿quién tiene la culpa, el Estado o los jueces? Es un tema que es complejo, pero tengo una visión que considero que es estructural. Es un déficit de administración de justicia y más que la propia órgano de la rama judicial, es falta de una política judicial
que nos falta en el país desde hace muchos años. Por lo tanto, cualquier solución que se dé va a ser coyuntural hasta tanto no se tenga una proyección de largo plazo, que es la justicia, y una sociedad que no se reflexiona a sí mismo es una sociedad carente de paz. Por lo tanto, ahora que estamos en diálogos de paz, podemos solucionar, ojalá que así sea, estos acuerdos, pero mientras el Estado no le dé la importancia a la justicia, creería que vamos a ser también generadores de múltiples conflictos, que es lo que se encuentran en los despachos judiciales, conflictos. Antes de la Constitución del 91 el problema de la justicia era ya grave. La Constitución del 91 lo agravó. ¿Cómo salir de ese problema? El problema de la justicia no es de cambio de constitución ni es de cambio de normas, sino es un problema de dimensión del Estado, cómo proyecta, cómo estructura una nueva solución de los conflictos, y para eso creería que tienen que oírse a todos quienes estamos involucrados en la justicia. Digo todos, porque hay que escuchar no solamente al gobierno, sino a las organizaciones de los jueces, a los abogados litigantes, y por supuesto hay que escuchar, que es el que olvidamos, el destinatario de la justicia, que es el justiciable. Se nos acabó el tiempo. ¿Va a sacar, a propósito de tiempo, algún rato para ir al mar en Cancún? Esperemos que las jornadas académicas nos lo permitan. Doctor René, muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. A usted, muy buenas noches, muchas gracias. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes este rato. Como siempre, no se les olvide que nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.